Bienvenido de nuevo a la serie de videos de Secretos de un modo de orar olvidado del Dr. Greg Braden. En el día de hoy vamos a hablar de lo que el Dr. Braden llama el segundo secreto. Lo que dice es: el dolor es el maestro, la sabiduría, la lección. Si haces que nazca lo que albergas en tu interior, te salvará. Si no lo haces, te destruirá, dice el Dr. Braden, que dice en el Evangelio de Tomás. El doctor Braden nos habla de un momento que le tocó vivir. Dice que había un caos de personas en las últimas semanas de un programa que que a él le había impactado muchísimo. Cuando sintonizó las noticias para ponerse al día, empezó a entender lo que estaba viendo. Los canales locales estaban emitiendo un video desde la escuela número 1 de Beslan, Rusia, con una cantidad de imágenes súper crudas. Unos días antes, cientos de niños y adultos habían sido secuestrados por unos terroristas el primer día de su nuevo curso escolar. Al final, las cifras de la tragedia fueron terribles. De las aproximadamente 1.200 personas retenidas en el gimnasio de la escuela, casi 350 fueron asesinadas. Más de la mitad de ellas eran niños, muertos sin ninguna razón aparente, aparte de las ideas sin sentido de una serie de individuos, digamos, armados. Los detalles humanos que fueron apareciendo sobre las familias le daban perspectiva a aquel día. Casi todos los habitantes de la ciudad habían perdido al menos a alguien que querían, o lo que es peor, tenían familiares que habían sido asesinados. Muchos enterraron a más de un miembro de su familia. El doctor Braden nos dice que uno de ellos era Vitaly Kaloev, que perdió a toda su familia, a su mujer, a su hijo y a su hija. El pastor Totiev y su esposa enterraron a 4 de sus 5 hijos, y el hermano del pastor enterró a 2 de sus 3 hijos. Igual que cuando hubo la pérdida de vidas el 11 de septiembre en Nueva York, la magnitud de lo ocurrido en Beslan es como que uno dice, no, como que reta nuestra fe, la fe en que hay un Dios amoroso. Este tipo de tragedias, como que uno dice, ¿realmente dónde estaba Dios? Inclusive el doctor Braden nos dice que el arzobispo de Canterbury en ese momento dice que la visión de la masacre de niños inocentes realmente lo hizo pensar, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurren estas tragedias? Sea realmente a escala global, como los casos de Beslan o el 11 de septiembre, o en nuestra vida personal, cómo abordar la pérdida y la tragedia es una cuestión que todos vamos a tener que aprender a lo largo de nuestra vida. La experiencia del dolor, nos dice el doctor Braden, es universal, pero lo que hacemos con el dolor no. Si dejamos que el dolor que nos provocan los desengaños y las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestro deambular por este planeta, se queden irresueltos, realmente ese dolor puede destruir nuestra salud, la vida y las relaciones que más amamos. Si en cambio sabemos encontrar la sabiduría en el dolor, vamos a ser capaces de dar un nuevo significado a las experiencias más terribles. De este modo, nos hacemos mejores personas para nosotros mismos, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Así es como construimos un mundo más evolucionado. La pregunta que nos hacemos es realmente cuánto podemos soportar. Entre los antiguos textos gnósticos hay pasajes que señalan que nuestra vulnerabilidad al sufrimiento es realmente la puerta de acceso a la sanación y a la vida. El doctor Braden nos recuerda que en la Biblia Jesús dice: bienaventurado el que ha sufrido y ha hallado la vida. Lo que poseéis os salvará si hacéis que salga de vuestro interior. En última instancia, lo que nos está diciendo es que el amor que habita en todos nosotros es realmente la fuente de sanación que nosotros podemos experimentar. La capacidad de sentir el dolor en nosotros mismos
y de sentir empatía por el dolor de los demás, nos muestra lo intensamente que nosotros podemos amar. Dicho brevemente, el dolor es el precio que a veces pagamos por descubrir que ya poseemos el que necesitamos para sanarnos. En algunos momentos, el simple hecho de conocer la relación entre la sabiduría, el dolor y el amor es suficiente para que pasemos del sufrimiento a la sanación. ¿Cuánto dolor podemos soportar? Según las antiguas tradiciones, la respuesta es breve, clara y contundente. Los grandes retos en la vida se nos plantean cuando y solo cuando disponemos de todo lo necesario para sobrevivir y sanarnos con la experiencia. Es palabras que hemos seguramente oído todos. Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Es un resumen muy, muy lindo. Ya poseemos todo lo que necesitamos para sobrevivir a las pruebas que a las que nos somete la vida. Podemos encontrar consuelo e ideas en libros de autoayuda, en revistas, en seminarios, pero las herramientas espirituales que precisamos ya las tenemos en nuestro interior. La respuesta a la pregunta ¿cuánto dolor podemos soportar? Puede parecer de una simplicidad decepcionante. La razón de que sea verdad requiere un poco más de explicación, como suele ocurrir con los patrones. La naturaleza nos ofrece un modelo de cómo funciona nuestra vida, las emociones y las experiencias. Lo que él nos está hablando es que el equilibrio es la respuesta. No todo es como está dispuesto. La naturaleza, todos los ciclos naturales son perfectamente equilibrados y eso lo podemos ver desde los análisis de física, desde los análisis cuando vemos ciclos de nacimiento y de muerte, de alimentación, cualquier ciclo te muestra equilibrio en el dar y en el recibir. La naturaleza es absolutamente equilibrada. Entonces lo que el doctor Brian nos dice es que solo cuando hemos aprendido todo lo que nosotros necesitamos y en nuestra caja de herramientas espiritual disponemos de todos los medios para sobrevivir y sanar, podemos entonces atraernos el amor romántico, los cambios de profesión, buenos socios en los negocios o las amistades. Ahí es cuando nosotros podemos aplicar lo que hemos aprendido. Mientras no dispongamos de esas herramientas espirituales adecuadas, no vamos a tener esas experiencias buenas. Lo que vamos a tener es siempre la misma lección. O dicho de otro modo, si la vida nos muestra dolor, desengaño, pérdida y traición, es porque nosotros ya poseemos lo necesario para vivir esas experiencias. El caso es encontrarlo. Entonces, no es que el equilibrio sea la meta, ya que lo que pensamos es equilibrio en realidad y es ese equilibrio lo que nos está haciendo es mostrarnos una herramienta para que podamos cambiar, para que podamos aprender. Nosotros vamos a tener un proceso de acumulación de herramientas necesarias en nuestra vida y esa acumulación de herramientas no tiene límites. Nosotros podemos completar en nuestro interior un determinado ciclo y ese ciclo nos puede costar meses, años, décadas y hasta toda una vida. En ese discurrir nos podemos encontrar con que repetimos los modelos. Es cuando decimos es que la vida nos pone las lecciones y si no la aprendemos, vuelve y nos la pone. Y si no la aprendemos, vuelve y nos la pone. Aquí no hay castigos, aquí hay solamente aprendizajes. Entonces, de pronto decimos, pero ¿qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Es como que de pronto decimos, ¿qué? Esto se está repitiendo. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Él pone un ejemplo y ¿te has cuestionado alguna vez, por ejemplo, por qué eres capaz de iniciar un trabajo nuevo en otra ciudad con compañeros diferentes y sin embargo, cuando te das cuenta te encuentras exactamente en las mismas condiciones que hicieron que dejaras el trabajo anterior? Los patrones que empezamos a ver no son necesariamente buenos ni malos. Aquí no interviene un juicio de valor. Si descubres que desarrollas un patrón antiguo y conocido en un enclave nuevo, la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que aprender?
¿Qué es lo que me está enseñando? Esto es un espejo. Cuando nosotros podemos reconocer este tipo de situaciones, es donde nos da la oportunidad de aprender y de hacernos el habla de mejor persona. Desde mi punto de vista, nosotros ya somos estos seres de luz perfectos, pero digamos que nos da la posibilidad de aprender una lección y de poder a nivel espiritual trascender. En este sentido, la idea fundamental es que la vida lo único que hace realmente es ponernos a prueba y nos pone las lecciones cuando estamos preparados. Seamos o no conscientes de este principio y sea lo que sea que la vida nos depare, cuando nos encontramos con una crisis aguardándonos en la puerta, es importante que sepas que ya posees todo lo que necesitas para resolver el problema, curar la herida y sobrevivir a la experiencia. Así debe ser porque así funciona la naturaleza. Espero que este video te guste. Recuerda que dentro de mis sesiones de coaching lo que yo hago es precisamente enseñar o ayudarte a ver cuáles son los ciclos repetitivos que no, cuáles son las ideas que traes para repetir esos ciclos que no estás viendo y que de la mano de los ángeles podemos aprender a ver. Eso se llama mirar los miedos, y al ver los miedos, al ver las situaciones, al notarlas, entonces podemos evolucionar, manejarlas de una manera distinta y verlas desde el amor y el aprendizaje. De manera que si este tipo de cursos te gustan y te interesa trabajar en tu crecimiento espiritual y personal, haz clic en la parte de abajo de este video y reserva tu primera cita. Recibe un abrazo de luz.